Muy buenas noches a todos los amigos de la librería La Montaña Mágica. Bienvenidos seáis otra vez. Os quiero un montón, porque nos lo estamos pasando y estamos disfrutando con nuestro itinerario anagrama en nuestra librería como nunca, la verdad. Nos está dando muchísimas alegrías, estamos haciendo nuevos amigos, estamos recibiendo numerosísimas muestras de cariño. Y la verdad que estoy, perdonad que utilice el yo majestático, pero bueno, estamos muy contentos. Yo mismo, yo y mi librería. Hoy os traigo a otro viejo amigo. Tal y como os dije ayer, pues es un autor del que os podría recomendar pues, toda su obra directamente. He elegido uno, ¿vale? He elegido uno. La verdad es que aquí es muy complicado. Es muy complicado porque Ryszard, bueno, mi polaco, imaginarse, pero bueno, Ryszard Kapuczynski, ¿vale? O Ryszard Kapuczynski. Bueno, escribió muchísimo, un grandísimo periodista, inevitable leerlo, es inevitable leerlo, al igual que ayer dije, para entender la segunda mitad del siglo XX, sin el que no podemos entender, evidentemente, nuestros primeros 20, 21 años de siglo XXI. Bueno, nuestros primeros 20 años, porque siglo XXI, señores, empezó el 1 de enero del 2001. Que quede bien claro, ¿vale? Entonces llevamos 20 años y 7 meses, venga, de siglo XXI. ¿Por qué elijo el imperio? Mirad, Kapuczynski era polaco, ¿vale? Él murió en el 2007 después de un infarto repentino al poco de ser operado de un cáncer. Supongo que sería derivado de su estado de salud posoperatorio. Pero bueno, murió de avanzada edad, nació a eso del año 32, año 31, por ahí. ¿No? ¿Por qué lo traigo? Porque en este libro es un libro de memoria y un libro de viaje a la par. Por esa Unión Soviética que cuando él es pequeño invade su país, ¿vale? Entonces aquí encontramos, bueno, unas reflexiones muy interesantes. Bueno, podría decir que el primer tercio del libro está dedicado a esos recuerdos de cuando él era joven y claro, se estaba elaborando lo que sería el posterior Estado socialista polaco, etcétera, etcétera, etcétera. Los cambios que evidentemente sufrió aquel país y es muy interesante, es muy interesante. La historia polaca es muy interesante. Si queréis saber o entender un poquito más por qué Polonia es hoy lo que es, y bueno, te iba a decir los problemas, y bueno, las circunstancias que todos sabemos que anidan en las noticias que nos llegan desde Polonia, aquí vais a encontrar muchísimas respuestas, ¿vale? Después, Hila, durante casi el resto de la obra, sus diferentes viajes que hace por las diferentes repúblicas de la Unión Soviética y básicamente llega hasta el final de la Unión Soviética misma, ¿no? Es impresionante ver la lucidez con la que una persona con ojo crítico puede elaborar un testimonio tan loable, tan fiable, tan humano, tan políticamente, diríamos, incorrecto, pero sabiendo mantener el equilibrio, que eso hoy día ya se da por hecho de que nadie puede hacerlo. Que es una obra que para muchos periodistas o como se llaman ahora, influencers o yo qué sé, o gente que sale en la tele y yo qué sé, gente que habla cosas y dice unas barbaridades auténticas.
o gente que escribe columnas en sus propios diarios y son auténticas tonterías de los pies a la cabeza. Pues para entender que el periodismo tiene que ser un acto de reflexión profundo, un acto de vivencia y que está muy ligado a la historia, ¿vale? Y que puede influir. Yo creo que sería importantísimo que todos aquellos que se quieran acercar al mundo de la información y no caer en el mainstream, es decir, bueno, vamos aquí a manipular a Tutiplening, así, hablando en un román paladino y a mí que me paguen. Vale, pues muy bien, chicos. No serás periodista, tú eres otra cosa, ¿vale? El periodista es un ser libre. Además era poeta, no nos engañemos, un grandísimo poeta. Yo lo descubrí tarde, ya como poeta, y me dejó, bueno, me dejó sorprendido, me dejó sorprendido. Lo que pasa es que esto ya fuera de anagrama, ¿vale? Este libro, El Imperio, es que básicamente no os puedo dar argumento porque simplemente es un recorrido. Pues, por ejemplo, se me viene a la cabeza. Él recorre, por ejemplo, la parte de Armenia, lo que sería hoy Armenia, y la compara, por ejemplo, con la parte de Georgia o Georgia, mejor dicho. De hecho, Georgia sería americana, la parte de Georgia. Y están tan cercanas, ¿no? Él notaba muchísimas diferencias entre una y otra, unas diferencias terribles. Era algo que le sorprendía muchísimo, le sorprendía muchísimo. Y también refleja cómo nunca, 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 en ningún momento, y cualquier persona que se acerque al libro lo va a captar rápido, porque tampoco lo esconde. Con todas aquellas personas con las que él va creando vínculos, guías, amigos, etcétera, se da cuenta de que en todas las repúblicas, que no fuera evidentemente la rusa, todas ellas tenían un fuerte arraigo a su pasado, ¿vale? Un fuerte arraigo a, no diríamos de que no quisieran ser rusos, no era básicamente eso, pero no querían dejar atrás su herencia cultural de cientos y cientos y cientos de años. Entonces, por ejemplo, en Georgia hay relata cómo lo lleva a un templo, porque tiene muchísimo, tiene ya el templo, me acuerdo que tenía unos 1000 y pico años y es un templo que no tiene absolutamente nada que ver con la estética comunista y la gente de Georgia lo tenía como una especie de salvaguarda de su cultura, ¿vale? La rusificación también aquí está bastante bien explicada. Y está claro que no es tal y como nosotros pues, nos la han podido contar. Es decir, me pongo en mi lugar. Yo cuando era pequeño, yo nací en el año 1976, es decir, a los 10 años, por ejemplo, yo viví sorprendido, por ejemplo, el desastre de Chernóbil, me acuerdo perfectamente. Las imágenes que nos llegaban, evidentemente, era de un país, de la Unión Soviética. Nadie hablaba así. Ucrania podía aparecer por ahí, pero evidentemente era una cosa que, bueno, nosotros aquí la información que llegaba era de un país unificado, todos rusos. Y no era así. No era así. Y nunca, nunca de los jamases fue así. Por debilidad del propio Estado, no lo sé, o sea, vamos a ver, aquí ya, vamos, no lo sé. Ya sabéis que yo soy carne de ensayo y podría citar a otros autores, pero lo que queda aquí patente es que la rusificación no fue tal, no fue tal porque era imposible. Yo creo que a grandes rasgos era técnicamente imposible. Tener en cuenta que el país era inmenso. Es imposible, por lo menos en aquella época, hacer un bloque homogéneo, cultural.
¿vale? Como ahora a lo mejor sí están intentando hacerlo. Eso que quede claro. Pero, bueno, está claro que la Unión Soviética no lo consiguió. Y al igual que, por ejemplo, en Viajes de Charlie, en otra novela de otro autor, que está publicada en otra editorial, porque ya empiezo yo a guiar, yo de John Steinbeck, hace un recorrido, esa gran novela, bueno, esa gran novela, bueno, no es novela, es un diario, recorre todo Estados Unidos y cuando llega al punto final asume de que no existe el estadounidense, porque no existe el estadounidense, porque una persona que vive en Luisiana no tiene absolutamente nada que ver con una persona que vive en el estado de Washington, que está en el Pacífico. No tiene absolutamente nada que ver. Ya no está, él no entra en temas de dialectos, sino es que es la forma de vida, la forma de entender la existencia, los grupos étnicos, los grupos religiosos, etc. Entonces, al final, asume que Estados Unidos como nación, tal y como se la han vendido, vamos a decirlo así, en la propaganda, ¿no? Por decir, porque al fin y al cabo estamos sometidos en propaganda constantemente, pues no existe, no existe. Ahora, lo que pasa es que hay poderes fácticos, de los que aquí habla mucho Kapuscinski, que se encargan de crear esa percepción, porque todo se basa en la percepción. Y él siempre ha hablado de la percepción en todas y cada una de sus obras. De lo que realmente lo que importa es la percepción que le llegue al pueblo, no lo que sea verdad. ¿Vale? Entonces, él desgrana e intenta, digamos, reventar desde dentro esa percepción y darnos las herramientas necesarias en todas y cada una de sus obras para que ejerzamos nuestro espíritu crítico, ¿vale? Fue un grandísimo hombre, fue premio Príncipe de Asturias, todo lo que he dicho, muy bien dado, ¿eh? Y que nadie lo ponga en duda. Y aquí os lo dejo, muy barato. No quiero ponerme pesado con el tema del precio de los libros. Lo tenéis en el escaparate, por supuesto. Y bueno, no quiero dar más el follón. Mañana seguimos con nuestro itinerario anagrama, ¿vale? Ya sabéis que estamos en la semana final. Y nada, chicos, que os quiero mucho, como he dicho al principio. Y todo mi corazón es vuestro, ya lo sabéis. Chao, chao.